y que estamos hablando de casi 6 millones de dólares escondidos, sociedades, testaferros, canal de Isabel II, ha dicho esto. La ley es igual para todos, seas quien seas, te apellides como te apellides y milites en el partido en que milites. Y nosotros lo que queremos es que caiga todo el peso de la ley frente a quien lo haya hecho mal. El mayor mensaje que podemos lanzar a la ciudadanía es que en España no existe la impunidad y que si alguien hace algo mal, y para un político lo peor que se puede hacer es ser corrupto, va a acabar pagando. Manuel Cobo, tú no lo vas a decir, yo lo voy a decir. Es uno de tus mayores rivales dentro del Partido Popular, Ignacio González. Hoy está en esta posición. Bueno, dentro de... Era uno de los mayores rivales que tú tenías. Quería acabar contigo. Que no. Dentro de la política, igual que dentro del mundo empresarial, pues hay determinados momentos en los que surgen diferencias. Y es obvio y es notorio, pues las que hubo, Esperanza, Ignacio, Paco, etcétera, pues tuvimos algún tipo de historia que está en los medios de comunicación y que algún día pues, desencuentro. En ese objetivo y en esa hemeroteca se pueden ver, no. Pero eso no quita para algo que he dicho muchas veces. Es decir, al final, aunque sea un adversario dentro de tu partido en algún determinado momento, nunca se produce, primero porque no hay rencor, no hay una sensación de que desees nada malo a nadie, pero además desde un punto de vista egoísta. Es decir, cuando hay alguien de mi partido o que era de mi partido en una situación de estas, a mí me hace daño como parte de ese partido. Pero como le he dicho a algún político de otro partido, a ti también. Porque en esa generalización hay gente por la calle que te dice corrupto. ¿Yo por qué? Porque todos los políticos son corruptos. Como hay gente que generaliza a todos los del PP son corruptos siendo falso. Yo digo lo mismo que acabo de decir. Que la justicia actúe. Ha tenido una prisión preventiva de unos cuantos meses. En este momento se considera o han considerado que ya no se pueden destruir pruebas y responderá ante un tribunal. Y que responda, claro. Bueno, Teo Lozano, gracias. Y esta tarde más informaciones, más vale tarde, de este importante operativo, ¿no? Pues sí, esta tarde ofreceremos algunos datos más, sobre todo 2 sociedades ubicadas en Panamá, donde se vincula a los saldos de esas sociedades, de esas cuentas, a Ignacio González, según la declaración que han hecho en Barranquilla personas implicadas en la causa, que no solamente han aportado su testimonio, sino las pruebas necesarias para demostrar que Ignacio González estaba en la cúspide de esa organización criminal, que por cierto Antonio le imputa a la Audiencia Nacional 6 delitos que podrían llevarle más de 30 años de pena si lo condenan finalmente. Íñigo Méndez Vigo, el ministro portavoz, en directo ahora mismo, hablando de la decisión del Supremo sobre Forcadell, sobre la mesa del Parlamento. Sin duda ha sido tomado en consideración por el juez a la hora de dictar medidas cautelares. Pero está claro también que los delitos, los presuntos delitos por los que están siendo investigados, siguen ahí, porque lo que ha sucedido en Cataluña, como saben ustedes, por parte de los secesionistas, ha sido la desobediencia consciente de las leyes, el no acatamiento de las resoluciones judiciales, la paralización de las instituciones democráticas, el intento de sustituir el orden constitucional por una nueva arquitectura institucional y el intento de liquidar el principio de soberanía nacional, iniciando una ruptura unilateral con España. El ministro portavoz en el Consejo de Ministros, magistrado José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. Lo vivíamos ayer con intensidad, toda esa mañana, esas declaraciones aquí en el especial de La Sexta y del Rojo Vivo. Magistrado, la decisión del magistrado Llarena, ¿qué le parece, cómo la valora, la libertad bajo fianza? Bueno, yo creo que del programa que tuvimos ayer se deducía que iba a haber una variable, por lo menos respecto de la decisión de la juez Lamela. Para 4 ha sido prácticamente una libertad incondicional, porque les ha dado una semana para reunir 25.000 euros, o sea que prácticamente es como acordar la libertad. En el caso de Carmen Forcadell ha sido pues más severo, ha pedido 150.000 euros de fianza, pero ha iniciado ya el camino de reclamar la causa que se lleva a la Audiencia Nacional por Carmen Lamela. ¿Y por qué digo esto? Porque una parte inicial del auto se está refiriendo a Carmen Forcadell como la ideóloga, la directora, junto con otros, del planteamiento del proceso.
pero añade en el que han intervenido, por supuesto, otras personas que han colaborado. Yo creo que es fácilmente deducible que si ella, como miembro del Parlamento, es la directora y la cadena sigue por el gobierno, por los consellers, pues entran dentro de lo que el Tribunal Supremo, en el auto del juez Llarena, considera como una unidad de acto, con lo cual necesariamente, por imperativo legal, tendrá que ir también lo de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo. Pero, magistrado, ¿podemos decir que se desmarca el Supremo de las tesis de la Audiencia Nacional o es que estamos ante matices diferenciales notables? Es decir, que no es lo mismo la declaración de Forcadell de la Mesa del Parlamento que la no declaración de los consejeros, no es lo mismo la posición de la Mesa del Parlamento que del Govern del cesado Puigdemont. ¿Hay matices diferenciales? ¿Se desmarca el Supremo de la Audiencia Nacional, sí o no? Bueno, en cuanto a la calificación delictiva, no, porque se mantienen los delitos de rebelión, sedición y malversación, que es lo mismo de la Audiencia Nacional. Se incluye o se adiciona la posible conspiración para la rebelión. Por tanto, el desmarque no es muy llamativo. En cuanto he estado escuchando parte del programa, porque se decía, no, la diferencia es que estos tuvieron una semana para preparar la defensa y ayer lo comentábamos, decidieron declarar ante el fiscal. Y a la juez Lamela no se lo pidieron. Vamos a ver, estamos en un Estado de Derecho en que las garantías procesales, el primero que tiene que defenderlas y otorgarlas es el juez y el fiscal. Por tanto, me resulta absolutamente indiferente que lo pidieran o no lo pidieran en la Audiencia Nacional, que llegase tarde o que la noche anterior le rechazase un escrito. Me da igual. Cualquier juez en este país tiene la obligación de conceder y otorgar las garantías sin que se lo pidan las partes. Esto no es un pleito civil en que tú pides que te den 100.000 pesetas y si no lo pides no te las dan. No, no. Son garantías esenciales del procedimiento que además están recogidas en todos los tratados internacionales. El hecho de que hayan contestado el juez, usted decía, ahora usted como letrado siempre le recomienda a sus defendidos responder. Hay una diferencia clara. Ante la juez Lamela nadie quiso responder, ayer todos respondieron y además se reafirmaron diciendo que no aceptaban la unilateralidad del procés. ¿Eso puede ser una clave determinante para entenderlo? La primera parte no, porque esto se utiliza muy frecuentemente, ya lo comenté ayer, que yo no soy partidario, en toda clase de procedimientos comunes y ahora estamos viendo en los asuntos relevantes de corrupción, incluso algunos de narcotráfico, que las instrucciones, yo no contesto al fiscal. En esa parte no. En la parte segunda me parecieron más realistas las declaraciones de ayer de Forcadell y los miembros de la mesa, en el sentido de admitir de alguna manera que el proceso se había acabado. ¿Y por qué se había acabado? Se había acabado porque el Tribunal Constitucional, una tras otra, había ido anulando la ley de referéndum, la ley de transitoriedad y la nulidad de las sesiones del Parlamento. Se había abierto el 155 y habían decidido participar en las elecciones. Si un partido político decide participar en las elecciones, es que considera que el proceso se ha acabado, que ahora empieza un nuevo proceso, en el que espero que los que se presenten legítimamente independentistas, pues no vayan a caer ahora en lo mismo diciendo que van a repetir los mismos errores, aunque ya se ha dicho eso de que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Espero que no se den de bruces con el suelo y que sin renegar para nada, porque no hay que renegar en una sociedad democrática de nada, pues inicien otro camino para abrir un espacio de diálogo. Magistrado Martín Pallín, juez emérito del Supremo, exfiscal, gracias, y analista de La Sexta. Gracias por las claves en este día. Magistrado, un abrazo. Un abrazo, Antonio. 1:46, permitidme, porque estamos muy pendientes.
David Junquera, el auto de libertad de Forcadell ya está firmado, ¿no? Sí, el auto está firmado y ya se lo ha llevado para el Calameco un funcionario. Especifica que a partir de ahora Forcadell tendrá que presentarse cada vez que haya un llamamiento desde el Supremo, que no puede salir de territorio nacional. Ha dejado ya aquí su pasaporte y tendrá que comparecer semanalmente en el juzgado más próximo a su casa. ¿Mazares, algún movimiento en la prisión de Alcalá Meco? En estos momentos estáis viendo esa puerta por la que saldría la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, en algún momento de este día. De momento ningún movimiento. Aquí seguimos a la espera de que llegue ese auto de libertad. Su abogado, como habíais visto, hace media hora se ha ido de aquí, así que también a la espera de que pudiera volver a recoger a su representada. Diputada de la CUP en el Parlamento de Cataluña, Mireia Boya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo valora la decisión del magistrado del Supremo? Yo lo que valoro es la decisión de poner a Forcadell una sola noche en la cárcel y sumarla a estos 10 presos políticos que ya llevan unos cuantos días, los 2 líderes de la ANC y de Òmnium, Cuixart y Sánchez, y los 8 miembros del gobierno legítimo catalán, sin sumarle a estos 5 consellers y el presidente de la Generalitat legítimo que han tenido que exiliarse, un poco para evitar penas de hasta 30 años de cárcel que les quiere imponer el Poder Judicial español. Esta es la gran vergüenza del Estado español, cómo a alguien se le pone en la cárcel, aunque sea por una sola noche, cómo se les hace pagar un rescate, no una fianza, simplemente por el hecho de responder a un mandato parlamentario, de cumplir con este mandato parlamentario. En el caso de Forcadell, el simple hecho de propiciar el debate en el Parlamento, que es una cosa que hacen de forma normal y democrática todos los parlamentos del mundo, excepto los que viven en dictaduras. Pero, ¿considera usted que España es una dictadura? Es un Estado autoritario donde no hay separación de poderes. Lo que se ha visto es que lo que pide el gobierno español se traduce en lo que pide el fiscal general y se traduce en la sentencia que la Audiencia Nacional impuso a tanto a Cuixart como Sánchez como a los 8 miembros del gobierno que están presos políticos en diferentes cárceles del Estado español. No hay separación de poderes en España. No es que yo sea el fan número 1 de José Manuel Maza, que me parece un fiscal general que no debería estar en su puesto, pero hombre, fíjese si hay separación de poderes, que hemos visto a Urdangarín sentado en el banquillo y condenado, a la infanta, la hija del rey, sentada en un banquillo, que hemos visto al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, este verano tener que declarar en la Audiencia Nacional que estamos viendo en prisión a dirigentes del Partido Popular. Hombre, algo de separación tiene que haber, ¿no? Sí, ¿cómo es que un partido político, como es el Partido Popular, que ha sido nombrado, designado por un juez como organización criminal, todavía gobierna en el Estado español? Si hay separación de poderes, si esto es la separación de poderes en un Estado de Derecho, en un Estado democrático, no sé, deberíamos preguntarnos. Yo creo que no. De otra manera, el Partido Popular habría desaparecido y su cúpula estaría íntegramente en la cárcel como organización criminal que es. Diputada, ¿qué le ha parecido lo que sabemos de las declaraciones de los miembros de la mesa del Parlamento? Acatamiento de la Constitución, es decir, una especie de renuncia a la unilateral del procés, que la declaración, la proclamación de independencia, yo veía los rostros ese día en Barcelona. ¿Ustedes celebraron de verdad esa proclamación de independencia y de la República Catalana, democrática, de derecho y social? Yo veía la cara de Puigdemont, veía la cara de los miembros del PDeCAT y de Esquerra, y no era el mismo rostro de satisfacción. Y ayer la mesa del Parlamento dice, no, es que era declarativa y simbólica. Sí, lo que se produjo en el pleno del 27 de octubre fue una declaración de la República, que fue una declaración política y que nosotros habíamos firmado el día 10 de octubre, el conjunto de los diputados de Junts pel Sí y la CUP. Por otro lado, es evidente que la República no se ha hecho efectiva porque se nos ha impuesto este artículo 155, nos lo ha impuesto el PP, el PSOE y Ciudadanos. Son ellos los que se han cargado el autogobierno de Cataluña,
los que han disuelto el Parlamento y los que están causando las mayores dificultades de gestión en la gestión del dinero público y de los asuntos públicos de Cataluña, de toda la mal llamada democracia. Y en ese sentido, el mandato que nosotros tenemos todavía es de hacer efectiva esta república. Si tenemos que esperar al 22 de diciembre para hacerlo, no habrá ningún problema, pero en todo caso, en los meses que vienen el trabajo es hacer efectiva la república, que se proclamó el 27 de octubre, y desarrollar el proceso constituyente que tiene que dar el contenido a esta constitución republicana. Los más de 2 millones de votos del referéndum así nos lo ordenan. Sí, los miembros de la CUP no renuncian a la unilateralidad del proceso. Es que es la única manera, creemos, de llevar a cabo de manera efectiva esta república, porque al otro lado tenemos un Estado autoritario, que es el Estado español, que no tiene ningún reparo en encarcelar, en hacer presos políticos a la mitad del gobierno y a 2 de los líderes de organizaciones ciudadanas, que la única cosa que han hecho es organizar las mayores movilizaciones pacíficas de todo el mundo en los últimos años. ¿No les sorprende que Amnistía Internacional y que todos los organismos supranacionales europeos no consideren a Cuixart, Sánchez y los consejeros presos políticos? Amnistía Internacional tampoco consideró que Nelson Mandela era un preso político y ahora es una cosa que todos aceptamos. En este sentido, no nos sorprende. Y respecto a los líderes europeos, nosotros hemos criticado muchísimo lo que es la Unión Europea y cómo se ha puesto de lado ante la violencia policial provocada por la Policía Nacional y la Guardia Civil el día 1 de octubre en ese referéndum. Los poderes de los estados van mucho más allá y hay que hablar también de los poderes económicos que les dan apoyo. Y la Unión Europea es eso, no es la democracia, no es los principios que crearon la Unión Europea, hoy no existen, y en este sentido sí que vemos movimientos a nivel de pueblos de Europa, pero todavía no al nivel de los estados que se protegen entre ellos para conservar su poder. Pero tenemos esperanza que en el futuro tanto estados de la Unión Europea como de otras partes del mundo acaben condenando la violencia y el autoritarismo del Estado español y sobre todo acaben colaborando para sacar a estos 10 presos políticos que ahora tiene el Estado español y que tienen que volver a casa, y nosotros no pararemos, lo haremos todo lo que esté en nuestras manos para que vuelvan a casa. Fíjese que yo recuerdo, tengo que comprobar ese dato que usted me dice de que Amnistía Internacional no consideró preso político a Nelson Mandela, porque yo recuerdo hace años, 10, 15 años, cómo Amnistía Internacional premiaba con su mayor premio a Nelson Mandela, y creo que además era Nadine Gordimer, la escritora sudafricana, la que le entregaba el premio, pero lo comprobaré. ¿Le puedo hacer 3 preguntas muy rápidas? Mireia Boya, si a usted le preguntan, sí, ¿participar o no en las elecciones del 21 de diciembre? ¿Usted qué dice? Ya sé que tienen que decidirlo ustedes en votación, además ustedes son muy respetuosos con lo que deciden sus bases, pero ¿usted participaría en esas elecciones del 21? No le puedo contestar esta pregunta, primero porque los que somos los diputados no votamos en esta asamblea y nuestra palabra no tiene que influir en los debates de la militancia. En este sentido, todo el poder de decisión está en los militantes de la CUP, que el domingo decidirán. Fíjese que hay empate de nuevo, que no es la primera vez. En cualquier caso, si hay empate, hemos previsto los mecanismos para tomar la decisión igualmente. ¿A usted le gustaría ir con el PDeCAT? Porque he visto que alguna compañera suya, Eulalia Reguant, creo que ha escrito hoy en el Punt Avui algo como decir, con el PDeCAT, con la derecha autonomista, no. ¿A usted le gustaría repetir con PDeCAT algún tipo de coalición? Más que decir con quién ir o con quién no ir, o la forma como ir a estas elecciones o cómo no ir, lo que creo que es importante es saber cómo se va a hacer efectiva esta república a partir del día 22. Entonces, nosotros mantenemos conversaciones con cualquiera que quiera hablar con nosotros para dar contenido a qué pasa en este país a partir del día 22 y cómo hacemos efectiva esta república, cómo traemos de vuelta a casa los 10 presos políticos que tiene el Estado español y cómo empieza el proceso constituyente que nos tiene que llevar al referéndum de ratificación de la Constitución de la República Catalana. La última, me dicen que Anna Gabriel, su compañera en el Parlamento, ha estado hoy reunida en secreto con Carles Puigdemont en Bruselas. ¿Es cierto?
ni confirmo ni desmiento. Nosotros tenemos contacto con todo el mundo, con el gobierno legítimo, con el gobierno que está en la cárcel, con los líderes que son presos políticos también y están en la cárcel, y con el resto de partidos del arco parlamentario que tienen el mismo objetivo que nosotros, que es hacer efectiva la República. Ya sabe, diputada, que ni confirmo ni desmiento en periodismo es confirmado, pero respeto su respuesta. Diputada, gracias. Gracias. 1:56. ¿Por qué no ha salido todavía de prisión si ya está firmado el auto de libertad? Bueno, pues en principio tiene que llegar el funcionario desde el Tribunal Supremo hasta la prisión de Alcalá Meco. Yo creo que serán unos 30-40 kilómetros. A lo mejor han pillado atasco, que estamos a viernes, pero en fin, no debería tardar mucho ese auto en llegar a la prisión y en salir de la cárcel Carme Forcadell. Recordamos que Carme Forcadell saldrá en libertad, ya están los 150.000. Vamos a ver el cheque que ha dado a conocer la Asamblea Nacional Catalana hoy en sus redes sociales. Es el cheque que se entrega en el Supremo, ¿no? Hay una serie de comprobaciones, Alfonso, y sale en libertad con medidas cautelares. Con medidas cautelares, se han hecho ya esas comprobaciones a lo largo de la mañana, ya está el auto de libertad del juez Pablo Llarena, con lo cual ahora mismo tendrá que someterse a esa serie de medidas cautelares, no podrá salir del territorio nacional, tendrá que comparecer todas las semanas en un juzgado, tendrá que estar a disposición siempre del Tribunal Supremo, pero ya en libertad Carme Forcadell en unas horas, en unos minutos. 1:57, Miquel Iceta, el secretario